Continuamos con más de Hechos AM. Como les anunciábamos, esta mañana vamos a conversar con el señor fiscal general de la República, el doctor Raúl Velara. Hay situaciones que han estado ocurriendo en las últimas horas y que es necesario pues que las evalúe, en este caso, el fiscal, como por ejemplo las amenazas que se vertían ayer en redes sociales contra una persona que hizo una publicación en la que mencionaba pues a la hija del presidente de la República, pero luego hubo un simpatizante del presidente que pues amenazaba a esa persona. ¿Cómo se trata esta situación desde la Fiscalía General de la República? También otras situaciones que están, digamos, en medio del debate sobre el trabajo de la Fiscalía y las situaciones que han ocurrido en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, el caso de la petición para desaforar al doctor Norman Quijano. El fiscal hablaba en determinado momento, pues hacía una publicación en redes sociales sobre lo que había pasado con este proceso que tiene que ver pues con las reuniones de políticos con pandilleros. Ahora pues sabemos que el doctor Quijano pues no fue desaforado y hoy vamos a conocer el punto de vista del fiscal respecto a esta situación. Así es que sin más preámbulos le damos los buenos días esta mañana de viernes al doctor Raúl Velara, fiscal general de la República. Doctor, un gusto recibirlo en este espacio. Bienvenido a Hechos AM una vez más. Muy buenos días, Manuel. Es un gusto estar contigo aquí en Hechos. Doctor, comencemos con este tema que tiene que ver, digamos, con la situación de las redes sociales. Ayer veíamos que había un debate un tanto intenso y de hecho ese debate se ha mantenido hasta en las últimas horas, durante la noche y la madrugada. No han cesado las publicaciones respecto al tema de lo que se publica en redes sociales y muchas veces se pide la intervención de la Fiscalía General de la República. Para ser específico, digamos, una persona posea una situación en la que menciona, en este caso, a la familia del presidente de la República. Luego hay una reacción de otra persona que dice, pues le amenaza. ¿Cómo se trata esto, considerando que mucha gente decía qué espera la Fiscalía para actuar? ¿Por qué la Fiscalía no actúa en este caso? ¿Cómo se trata este tipo de situaciones, doctor, considerando pues la coyuntura y cómo pues las redes sociales se han vuelto, digamos, a cierto punto un lugar de denuncias y de, digamos, debates e incluso observaciones del trabajo que ustedes hacen como Fiscalía? Sí, nuevamente buenos días, Manuel. Es un gusto estar aquí en Hechos AM con usted. Mire, en primer lugar creo que es importante hacer ver que la Fiscalía tiene una política de cero tolerancia a la violencia, especialmente a aquellos grupos más desprotegidos, llámese mujeres, niños, personas con alguna discapacidad, delitos que se cometan por violencia de odio. Y bueno, es así como durante toda esta cuarentena hemos reforzado nuestro sistema de atención a todas estas víctimas para que puedan presentar su denuncia en la Fiscalía, para que se les atienda con psicólogos, con un grupo multidisciplinario, para que se les asesore cuál es la mejor manera de afrontar este tipo de situaciones, pero sobre todo animarlas a que denuncien. Hay una línea dedicada para este tema y resultado de esto es que en el periodo de la cuarentena hemos tenido 341 denuncias de violencia sexual, lo cual es un tema complicado. Hemos tenido 158 denuncias de violencia intrafamiliar. Este es un tema al cual debemos de ponerle atención. El Salvador es un país que viene con una larga historia de violencia. La violencia contra la mujer, la violencia doméstica, la violencia sexual, son parte de esta violencia. Y cuando vemos nosotros, enfocándonos precisamente en este hecho que usted menciona, claro, una publicación que se hace de una menor, en este caso la hija del presidente de la República, que genera polémica, y hay que decirlo, fue algo totalmente inadecuado. No debemos meter a menores, independientemente quién sea, en luchas políticas, en luchas ideológicas, porque no tiene caso en este tema. Pero ¿qué es lo que pasa? Producto de esta publicación, producto de este post, se generan respuestas más violentas todavía, a la cual pues hay amenazas, ¿verdad?, de X persona contra una señorita, en la cual supuestamente pues se tiene identificada la cuenta y lo demás, pero habrá que investigar. ¿Qué es lo que pasa, Manuel, en este tema? Claro. Lo que no se puede permitir es que estos temas se politicen. Inmediatamente se sube este post que habrá sido ayer a mediodía, inmediatamente se comienzan a generar polémicas alrededor de la actuación de la Fiscalía General, generando ansiedades de carácter irracionales. Usted ve cómo grupos de personas y
y también tengo que ser sumamente transparente, sobre todo personas vinculadas a un partido político nuevo, comienzan a generar cierta animadversión hacia la supuesta pasividad de la institución por no actuar. Sí. Eso es totalmente falso. La Fiscalía toma con seriedad todas las denuncias que se ponen contra este tipo de delitos. En este caso, el delito de amenazas es un delito previa instancia de particular, y la persona que se sienta ofendida, no solo en este, sino que en cualquier otro caso, debe de interponer la denuncia correspondiente. No se vale que grupos de interés, grupos de presión, grupos políticos se valgan de una coyuntura para generar más tensión en el país y para llevar una visión equivocada del esfuerzo que la Fiscalía General de la República está haciendo en el combate a todo tipo de violencia. Esta es una señal totalmente equivocada que lo único que demuestra al final es que son más de lo mismo, y esto no debe ser así. En este caso, doctor, ¿tendría entonces que la persona, digamos, que fue amenazada en las redes sociales, la señorita de la que estamos hablando, y bueno, en este caso quien amenazó fue, digamos, el activista político Walter Araujo, ¿tendría ella que poner una denuncia para que ustedes procedan? Mire, esta amenaza, llamémosla así, viene de una cuenta de Twitter, ¿verdad? Viene de una cuenta de Twitter. Nosotros tenemos que identificar legalmente la cuenta de Twitter porque nosotros podremos presumir, tener conocimiento, pero es muy distinto eso a poder acreditarlo legalmente. Todo eso lleva un proceso. Es importante, Manuel, que las personas, que la gente tenga en consideración que Twitter no es el centro de recepción de denuncias de la Fiscalía General de la República. Hay formalismos legales que se deben de llenar, que se deben de cumplir, inclusive porque hay responsabilidades para los denunciantes. Entonces, la persona que denuncia debe de estar totalmente identificada y no debe presumir o no debe inferir que porque hace una denuncia a través de una red social, automáticamente la Fiscalía General de la República la debe de retomar y hacer la propia, sobre todo cuando, repito, en este tipo de delitos debe de existir previa denuncia de un particular. Así como dicen que Twitter no es fuente de derecho, tampoco Twitter ni ninguna red social es fuente de denuncias. Las redes sociales sirven para comunicar algún otro tipo de cosas. Pero yo, Manuel, he sido enfático desde el primer día de mi gestión. Yo no voy a andar anunciando a quién investigo y qué es lo que estoy investigando. Esa no es la labor de la Fiscalía General de la República. No esperen que porque el fiscal general o la institución no se pronuncia sobre un caso, no quiere decir que no estamos investigando o que no lo estamos tomando con seriedad. Si usted se recuerda, el día que se capturó a un sujeto que aparece en un video armado incitando a la violencia, nosotros no anunciamos que lo íbamos a capturar, ni anunciamos que lo íbamos a investigar. No tenemos por qué, no es esa la razón de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía debe recibir denuncias, actuar de oficio cuando así corresponda, pero sobre todo realizar investigaciones serias para proceder o no proceder judicialmente en determinado caso. Doctor, me gustaría que dejáramos clara esta situación. Son constitutivas de delito las amenazas que se vierten en redes sociales siempre y cuando haya una denuncia. Ese es un punto que tiene que quedar claro porque ya lo decía usted y lo decía pues enfáticamente, que Twitter no es el centro de recepción de denuncias de la Fiscalía, porque definitivamente siempre hay un debate en el que, digamos, se menciona a usted o se menciona a la institución pidiendo la actuación. E incluso, bueno, decíamos que hay a veces hasta críticas respecto a cuándo debe o cuándo no debe actuar la Fiscalía. Sí, lo que pasa es eso, tal como usted lo menciona. Ninguna red social es el centro de recepción de denuncias. La Fiscalía no puede actuar de manera abrupta contra cualquier cosa que se denuncie en redes sociales. Hemos tenido experiencias que nos llevan a malgastar recurso humano primordial en denuncias que se hacen en redes sociales, las cuales al final terminan siendo falsas. Y le voy a poner dos ejemplos. Uno, la denuncia de que un partido político estaba entregando insumos agrícolas en la sede del mismo. Se manda a revisar inmediatamente por parte de la Fiscalía porque nos mandan supuestamente fotos de aglomeraciones de personas haciendo cola, y cuando llegan los representantes fiscales el lugar estaba completamente vacío. No había ni un alma fuera de ese lugar.
Por otro lado, durante la cuarentena estamos viendo, recibimos denuncia también a través de redes sociales de un supuesto menor que había sido alejado de su madre y había sido llevado a un centro de contención en Tonacatepeque. Se hace un gran ruido de este tema, activamos nuestro sistema, obviamente alertados porque era un menor y es algo importante poder velar por los derechos del mismo, y cuando averiguamos no había denuncia en la fiscalía, no existía el centro de contención de Tonacatepeque y el hecho nunca se había dado. No solo lo dijimos nosotros, lo dijo inclusive el CONNA. Es por eso que nosotros no estamos recibiendo ningún tipo de denuncias por redes sociales. Yo creo que hay que ser serios, hay que animar a la población a que presente la denuncia de cualquier delito del cual se sienta víctima, y nosotros como Fiscalía estamos en la obligación de investigar y hacer todo lo que está a nuestro alcance para poder llegar a deducir la verdad de los hechos. Muy bien, doctor. Comenzamos hablando de esta situación en la que se involucra pues las amenazas a una señorita. Pues hablemos también de la violencia hacia las mujeres. De hecho, tengo aquel dato que al 9 de mayo ustedes tenían investigaciones de los asesinatos de 10 mujeres en el periodo de cuarentena. ¿Estos datos han variado? ¿Qué informaciones tienen como Fiscalía, digamos, a la fecha sobre situaciones de violencia hacia las mujeres que han terminado en crímenes? Mire, tal como lo manifestamos, tenemos 158 denuncias de violencia intrafamiliar. Tenemos 341 denuncias de violencia sexual. En el caso de los feminicidios, durante el periodo de cuarentena, tenemos 10 feminicidios que han sido reportados, de los cuales 5 ya están judicializados. ¿Por qué solo 5? Porque los otros todavía siguen en etapa de investigación para poder dar con él o los culpables del hecho mencionado. Pero volvemos al tema. Es importante poder confiar en las instituciones y permitir que éstas realicen las investigaciones de manera seria. Las investigaciones o los resultados no se dan por arte de magia. Claro. Algunos serán más complejas y otras serán menos complejas, pero al final todas deben de llevarse con el procedimiento establecido para que éstas puedan tener una base sólida al momento de ser presentadas en los tribunales. No podemos pedir que la institucionalidad funcione solo cuando a mí me conviene, pero cuando creo que me afecta en algo, pedir que las instituciones se salten las trancas para poder tener un resultado aparentemente inmediato. Los procesos son así, hay que respetarlo, no hay que generar malas ansiedades o ansiedades indebidas dentro de la población, porque dentro de la Fiscalía hay personal sumamente responsable que toma con seriedad todas las denuncias, ya sean de violencia o de cualquier otro delito, y que las investigan de la manera más seria posible. Doctor, ustedes establecieron una línea de emergencia para atender casos de violencia intrafamiliar. ¿Cómo les ha funcionado esta conexión con las posibles víctimas de esta situación? Mire, se ha establecido el número 25937000 para que todas las personas que se sientan víctimas de algún tipo de violencia, ya sea intrafamiliar o de violencia doméstica o de violencia sexual o de cualquier otro tipo de violencia, especialmente mujeres, puedan llamar a este número. Ahí se les asesora, se les dice cómo deben de actuar, se les ayuda a identificar cuando están dentro de un círculo de violencia. Hay psicólogos, hay profesionales de medicina, hay abogados que están acompañándolos durante todo este proceso para que puedan de la mejor manera llevar su problema no solo a la Fiscalía, sino que sacarlas de ese círculo de violencia y que dejen de estarse revictimizando. Muy bien, doctor, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Estamos conversando esta mañana aquí en Hechos AM con el doctor Raúl Melara, fiscal general de la República. Estamos hablando sobre diferentes situaciones. Tenemos más interrogantes sobre otros casos que están, digamos, en medio del debate también de lo que ha ocurrido en los últimos días. Y también vamos a conocer pues situaciones que se han dado en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es la evaluación que hace en este caso el fiscal general? Así que le pedimos a ustedes que continúen con nosotros luego de una pequeña pausa que vamos a hacer para nuestros anunciantes.
Continuamos con más de Hechos AM en esta mañana de viernes. Tenemos en el espacio de la entrevista de este espacio informativo al doctor Raúl Velara, fiscal general de la República, con quien estamos hablando sobre situaciones que han ocurrido en estos últimos días y que, bueno, necesitan o ameritan la intervención de la Fiscalía. También conocer, digamos, situaciones que han ocurrido y que forman parte del ambiente informativo en estos días. Doctor, me gustaría que habláramos un poco sobre el caso de esta joven identificada como Zulma Yamilet Valencia Cisco. Se dijo en determinado momento que esta persona había muerto en un enfrentamiento con elementos de seguridad pública en San Julián, ahí en el departamento de Sonsonate. Se dijo de que la joven pues era pandillera, se dijo en algún momento, su familia lo desmiente. Sin embargo, queremos saber si ustedes como Fiscalía General de la República están llevando adelante una investigación y qué datos son los que están manejando en medio de las versiones que se manejan sobre esta situación. Sí, Manuel, mire, este es otro de esos casos en los cuales a veces la información o la percepción se mezcla con la realidad. En el caso de esta señorita que lamentablemente falleció, es un hecho. Ella murió en un enfrentamiento, en medio de un enfrentamiento con policías, y hasta hoy la información que se tiene es que ella ya estaba perfilada como pandillera. Era parte, se encontraba perfilada como parte de la estructura de la MS, y bueno, estaba en ese lugar, en una zona montañosa, y murió en el cruce de fuego. Eso es así. Al parecer, vuelvo e insisto, era pareja, además de un pandillero de la zona, ya conocido, y por eso es que creo que es importante volver a recalcar, no todo lo que se dice en redes sociales, no todo lo que se da en alguna investigación es cierto. Hay que esperar que las instituciones funcionen y que den los resultados concretos. Pero sí le puedo afirmar que hasta este día podemos decir de que la señorita falleció producto de ese disparo que hubo entre pandilleros y policías, y que ella era parte de la estructura. Muy bien, doctor. Ya que estamos hablando de este tipo de casos, hay otra situación, la muerte de una persona identificada como Luis Iván Mejía, quien pereció presuntamente por un sangramiento del tubo digestivo en las Bartolinas de Zacatecoluca. De ahí fue donde tuvo, digamos, su mayor problema en el departamento de La Paz. Luego, digamos, se le entrega el cadáver a la familia y de acuerdo a las versiones que se han publicado, esta persona, digamos, se le dijo que tenían que enterrarlo de inmediato debido a que era un caso más de COVID-19, pero la familia, digamos, abre el ataúd que les habían dado, ve el cadáver y detecta que esta persona primero tenía unas esposas puestas, el cadáver, y además que tenía golpes y lesiones y que indican que la situación pudo haber sido otra causa, la de la muerte, y no precisamente una enfermedad como de la que estábamos mencionando, el COVID-19. ¿Tienen ustedes una investigación sobre este caso que también pues ha dado mucho de qué hablar en estos últimos días? Sí, Manuel, hay una investigación en curso sobre este caso. Este es un tema que se dio a conocer precisamente esta semana, a principios de la semana, y en la cual, tal como vemos el reporte de Medicina Legal sobre el fallecimiento de esta persona, habla de que él fallece por un sangrado esofágico. En ningún momento se habla de que es muerte por COVID. Ya Fiscalía, Medicina Legal, Ministerio de Salud tienen un protocolo establecido cuando hay alguien que ha sido sospechoso de muerte de COVID o que se ha ya dictaminado que fue muerte por coronavirus. En este caso no fue así. Dicho eso, cuando Fiscalía toma nota de que el parte de Medicina Legal no establecía que era sospechoso ni que había muerto por coronavirus, ordena la autopsia de esta persona para poder ver cuál es el resultado final y cuál fue el motivo de la muerte. A esta fecha todavía no tenemos el resultado de Medicina Legal sobre la autopsia que se realizó. El cuerpo de este señor fue exhumado, creo que el día de antier. Se iba a realizar la autopsia por Medicina Legal y estamos a la espera de los resultados para proseguir con la investigación. Por el momento hay varios policías que están detenidos por este tema y que están siendo procesados. ¿No tiene usted el número de elementos de la policía que están siendo investigados? Le mentiría, no sé si son 2 o 3 policías los que están siendo investigados por este tema. Ahora bien, en el caso de este joven Iván Mejía, él estaba acusado en determinado momento de participar en la muerte de un soldado. ¿Se estableció, digamos, el nivel de participación que pudo haber tenido en este delito? No, ese es un tema que todavía está en investigación y vamos a esperar y esperamos tener resultados en el corto plazo.
Muy bien, doctor. Me gustaría que habláramos también de otra situación que ocurrió recientemente en la Asamblea Legislativa, el caso del desafuero del doctor Norman Quijano. Usted hacía una publicación a través de las redes sociales donde decía que se estaba enviando un mensaje de impunidad. Me gustaría que me hiciera una evaluación de esta situación y bueno, usted decía también que se había manejado de forma política un proceso que obviamente desde el punto de vista fiscal tendría que haber terminado en los tribunales, pero me gustaría que nos explicara esta mañana ¿cuál es su evaluación de lo que ha pasado ahí en la Asamblea con este caso que involucra al doctor Norman Quijano? Mire, este es un tema, yo ratifico lo que dije a través de las redes sociales, es un hecho lamentable, se genera una sensación de impunidad hacia la gente, sin decir si el doctor es inocente o es culpable, pero la Fiscalía no presenta casos sobre los cuales no tenga los indicios suficientes de la participación de una persona en X o Y actividad delictiva. Y no solo lo decimos nosotros, lo dijeron 2 jueces especializados, los cuales pedían que la Fiscalía procesara a los involucrados en las negociaciones con pandillas y en las cuales mencionaban directamente al doctor Quijano y a otras personas para que fueran procesados en los tribunales. Esto lastimosamente no se dio. Yo he escuchado las declaraciones de algunos diputados, las cuales respeto, no comparto, pero hay algunas que sí me parecen que rayan en lo irresponsable, en lo ridículo, y me refiero específicamente a la declaración del general Vargas, cuando él dice de que esto es parte de un arreglo bajo la mesa. El general Vargas es el primer sabedor de que esta Fiscalía no presenta casos bajo los cuales no tiene las pruebas o los indicios suficientes para presentarlos. Me parece sumamente irresponsable las declaraciones que él ha dado. Eso es antiético, es inmoral, y creo que no debería de hacer esas aseveraciones si no tiene los indicios o las pruebas correspondientes para presentarlas. Yo no quisiera pensar que este tipo de declaraciones de que hay arreglos bajo la mesa, el general las da porque hay denuncias en las cuales tiene interés y que no le han... no han avanzado en la Fiscalía General precisamente porque no tienen las bases necesarias para poder ser requeridas. Yo esperaría que esto no sea así. Muy bien, doctor, pero recordemos declaraciones que daba allá por febrero, por el 18 de febrero para ser exactos, el doctor Norman Quijano. Él decía pues que no confiaba en el trabajo, en este caso, de la Fiscalía, y decía además que su caso había salido pues de casa presidencial, decía, en determinado momento. Mire, yo creo que son declaraciones que cualquier persona que está investigada, es lógico que digan que no confían en la investigación que se está llevando. No es cierto bajo ningún motivo que son investigaciones que salen de casa presidencial, son investigaciones que ya fueron judicializadas, que fueron resueltas por 2 jueces especializados, que le han dado la total credibilidad y que han condenado a cientos de pandilleros en base a las declaraciones de los testigos criteriados que fueron presentados en los tribunales y a otra X cantidad de pruebas que también fue presentada dentro de los mismos. Creo que no podemos hacer ese tipo de aseveraciones, pero bueno, la Asamblea ha dictaminado lo que corresponde y ellos pues deberán de asumir la responsabilidad de eso. Ahora bien, doctor, en el marco de la situación que se dio en la Asamblea, del proceso con el doctor Norman Quijano, uno de los defensores decía que habían vacíos en lo que había presentado la Fiscalía. Por ejemplo, señalaba de que no se citó a declarar, decía, en este caso, al pastor que supuestamente convocó al doctor Norman Quijano y que al final terminó pues en esta presunta reunión con pandilleros. Mire, la defensa hizo una serie de argumentos como que estuviese en estrados judiciales. La Asamblea Legislativa, la Comisión de Antejuicio, no está para dictaminar la inocencia o la culpabilidad de alguien. Está simplemente para determinar que existen los indicios necesarios para que esto pueda ser ventilado en los tribunales de la República. Y la Fiscalía presentó todo, absolutamente todas las pruebas, todas las evidencias, todo lo que fue requerido, inclusive por la misma comisión, para que pudieran validar y pudieran determinar que existían méritos para quitar el fuero al diputado Norman Quijano. No lo hicieron así y
y bueno, como digo, pues serán ellos los que deberán de responder. Doctor, le voy a dar una fecha y me gustaría que me dijera qué puede pasar a partir, digamos, de esa fecha. El 30 de abril de 2021 es justo el día en que termina, digamos, el periodo del doctor Norman Quijano en la Asamblea Legislativa y por ende, pues ahí termina su fuero. ¿Qué puede pasar, digamos, con este caso, considerando, digamos, la situación de que durante el tiempo que sea diputado va a estar protegido por el fuero? ¿Qué puede pasar a partir del 30 de abril de 2021? Mire, con el caso del señalamiento que se le hace. No lo sé, Manuel, no me atrevería a decir qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque ya son temas políticos y de voluntad popular los que decidirán quiénes son diputados, quiénes no son diputados, quiénes van a tener mayoría legislativa y cuáles van a ser los temas que les interesan impulsar. Lo que sí es cierto es que la Fiscalía se ve imposibilitada por el momento de ejercer ningún tipo de acción penal pues por los delitos que se han imputado, ¿verdad? Así es que nosotros pues no tendremos nada más que esperar, ¿verdad?, para el momento adecuado. Doctor, ¿qué piensa usted cuando, digamos, se dan situaciones como esta, como el caso del doctor Norman Quijano y toda la investigación del caso de la presunta reunión con pandilleros? Y se hace, digamos, una serie de evaluaciones a nivel político y pasa el caso a la Asamblea Legislativa y se hacen, digamos, las evaluaciones que hemos escuchado y se hacen también incluso evaluaciones del trabajo de la misma Fiscalía General de la República, cuando, digamos, en determinado momento se trata de, digamos, se cuestiona el trabajo que usted hace como fiscal, pero es de recordarle a los diputados que son ellos quienes a usted lo eligieron como fiscal general de la República. Mire, lo que pasa es que es lo que usted dice, Manuel, son valoraciones eminentemente políticas. El antejuicio es un juicio político que se le hace a alguien dentro de la Asamblea Legislativa para quitarle su inmunidad. Algo que es recurrente con todos los fiscales generales. Todos los fiscales generales son buenos mientras no investiguen lo que no les conviene. Todos los fiscales generales son buenos si investigan la corrupción o los delitos del bando contrario. Entonces, eso es así, ¿verdad? Y ese es el costo que uno debe de asumir. Ahora bien, doctor, me gustaría que hiciéramos una radiografía del caso de políticos reunidos con pandilleros. Sabemos que el doctor Norman Quijano es solo un elemento dentro de toda una investigación que es mucho más grande. Una investigación que involucra, por ejemplo, al alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, que involucra al ex ministro de Justicia y Seguridad durante el periodo del FMLN, Benito Lara, que involucra también a un ex ministro de Gobernación, Aristides Valencia. Digamos, ¿cuál es la evaluación en sí que hacen ustedes como Fiscalía de todo este proceso que se ha llevado adelante y de esta investigación y de los señalamientos de las reuniones entre políticos y pandilleros? Mire, las reuniones entre políticos y pandilleros no es nada nuevo. Comenzamos con el tema tregua y cómo esto ha venido mutando. Creo que es totalmente claro que es ilegítimo que cualquier funcionario de gobierno, valiéndose de su cargo, haga ofrecimientos de ventajas a los pandilleros a cambio de que estos reduzcan su accionar delincuencial. Ha quedado demostrado que estas negociaciones son ciertas, ha quedado demostrado de que han habido funcionarios involucrados independientemente del partido político y es por eso que una vez reunidas las pruebas necesarias y que ha sido también dictaminado por 2 jueces en distintos procesos judiciales anteriores, es que la Fiscalía decide seguir investigando y procesar a los que hoy ya están procesados por esos mismos delitos. Ahora bien, pero preocupa también, fiscal, cuando usted dice pues la señal de impunidad que se mandaba. La mayoría de ciudadanos tiene la percepción de que si en este país, si se tiene, digamos, cierta posición social o se tiene cierto cargo a nivel político o en la Asamblea Legislativa o a nivel del gobierno, pues difícilmente va a enfrentar a alguien a la justicia. Pero me gustaría que usted, como fiscal general de la República, pues nos aclare esta situación y le envíe un mensaje a los ciudadanos en medio de toda esta situación que se da, digamos, al calor de las redes sociales y al calor de evaluaciones que se hacen desde diferentes sectores. Mire, el mensaje más claro que yo puedo enviarle a la ciudadanía es que en esta administración de la Fiscalía General nadie está por encima de la ley. Nosotros hemos dado las muestras necesarias, estamos investigando a quien se debe de investigar y vamos a seguir procesando a quien sea, porque no se puede seguir enviando mensajes de impunidad a nadie.
Definitivamente que este es un tema, doctor, que seguramente pues va a dar más que hablar del tema del caso de las pandillas, pero digamos, ¿cómo está el proceso contra las otras personas que mencionaba yo que están involucradas en esta situación? Porque sabemos que lo último que se dijo, bueno, que iban a enfrentar los procesos en libertad, pero ¿cómo están? ¿Cómo van avanzando esos procesos en el tiempo? Mire, estos procesos siguen avanzando, hoy por hoy están dentro de la etapa de instrucción, ¿verdad? Hay que esperar que la Fiscalía pues presente todas las diligencias, la defensa deberá de presentar su prueba de descargo. Recordemos que durante este periodo de emergencia los plazos judiciales están congelados y serán congelados, si no me equivoco, hasta el 22 de mayo, según la aprobación que hizo la Asamblea el día de ayer, pues lo cual nos va a permitir recuperar ese tiempo perdido en los cuales pues ninguna de las partes ha podido ahondar en el proceso y en la presentación de las evidencias necesarias para poder seguir adelante con el mismo. Pero es un proceso en marcha, todas las personas que están imputadas lo están afrontando y esperamos seguir con normalidad el mismo para que se demuestre lo que corresponda. Ahora, doctor, considerando, digamos, que estamos en un periodo, como usted lo mencionaba, extraordinario, una situación irregular en este 2020, ¿qué tanto impacta, digamos, la situación de emergencia en el trabajo de ustedes como Fiscalía, considerando la situación que usted mencionaba, la congelación de los plazos en este caso a nivel judicial? Mire, nos impacta grandemente. La Fiscalía General de la República fue la primera institución del sector público que tomó las medidas necesarias para comenzar con el distanciamiento social. Comenzamos enviando a sus casas a las personas mayores de 60 años con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y todas aquellas pues que tuvieran alguna vulneración superior al promedio de personas en general. Hoy por hoy estamos funcionando con aproximadamente el 10% del personal de la Fiscalía. Esto nos genera un problema grande de acumulación de trabajo porque las denuncias se siguen presentando. El trabajo se sigue acumulando y es importante que podamos tener dentro de un plazo un programa de reapertura de todo el sistema judicial para volver darle la celeridad que todos los casos y que todas las denuncias que son puestas en la Fiscalía requieren y darle también certeza a las personas de que se está trabajando en sus demandas. Muy bien, doctor, le queremos agradecer que nos haya visitado esta mañana de viernes, aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Gracias por su visita. Definitivamente que estamos a la expectativa de todas las situaciones que involucran el trabajo de la Fiscalía General de la República. Muchas gracias, Manuel, y no quisiera despedirme sin antes felicitar a todas las enfermeras y enfermeros en este día, el Día Nacional de las Enfermeras. Son el personal de primera línea que están atendiendo la pandemia, son héroes de la nación y creo que lo menos que podemos hacer es agradecerles por todo el sacrificio que están dando. Doctor, ya que usted ha mencionado al gremio médico y ha hablado también de la enfermedad esta, del COVID-19, como Fiscalía, ¿han iniciado alguna investigación de muertes relacionadas con COVID-19 a raíz de denuncias que hayan hecho parientes de personas que han muerto en el sistema hospitalario? Sí, hay investigaciones que se están llevando en curso. Hemos recibido inclusive 2 certificaciones de la Sala de lo Constitucional por habeas corpus que se han presentado por retenciones ilegales y estamos avanzando dentro de las mismas, investigando a quien se tenga que investigar. Tal como lo dije, la Fiscalía sigue trabajando, sigue ejerciendo su labor de garante de la legalidad, sigue ejerciendo su labor de garante de los intereses del Estado y de la sociedad. Muy bien, doctor, le queremos agradecer su visita y le deseamos pues éxito en sus labores. Muchas gracias, Manuel, que tengan buen día. Buen día. Vamos nosotros a un espacio para comerciales. Cuando regresemos vamos a continuar con Hechos AM. Vamos a hacer un recorrido por diferentes situaciones que tienen que ver siempre con la emergencia sanitaria, tanto aquí en territorio nacional como a nivel internacional. Además, vamos a traer datos de otras situaciones que forman parte del ambiente informativo en el cierre de esta semana, ya en viernes 15 de mayo de 2020. Vamos a comerciales, regresamos enseguida.